Hola hermanos, espero estén bien, allí en donde quiera que se encuentren. Es un gusto como siempre compartir la palabra de Dios. Y antes de empezar me gustaría que oráramos para que Dios sea ministrando nuestras vidas con su palabra. Amado Dios, gracias te damos porque tienes un mensaje para nosotros. Gracias porque no importa la circunstancia, la distancia o la ocasión, tu palabra siempre llega a nuestras vidas, nos alienta, reconforta, Señor. Y te pido de que esta palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces las necesidades, Señor, y te pido que hoy día sean suplidas con el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Bendice la vida de quienes están escuchando este mensaje, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy seguro que todos conocemos o hemos escuchado hablar del apóstol Pablo. Un hombre con un prontuario bastante fuerte antes de convertirse al cristianismo. Pero luego de tener el encuentro con Jesús, convertirse al evangelio y predicar la palabra, tiene un historial tremendo. Iglesias fundadas, mensaje, enseñanza, doctrina. Le debemos gran parte del Nuevo Testamento al apóstol Pablo. Y prácticamente lo que Dios le reveló al apóstol es la base de nuestras doctrinas, de lo que creemos, de nuestra fe. Y estoy seguro de que en el supuesto de que el apóstol Pablo llegase a aparecer en medio de nosotros y nos predicara, nos enseñara, no pondríamos en duda sus enseñanzas, conociendo ya todo su ministerio. Creeríamos a ciegas prácticamente porque es el apóstol Pablo. No dudaríamos. E incluso miraríamos mal a aquellos que dudaran del apóstol Pablo. Porque tremenda fama y todo el ministerio que acompaña al apóstol, ¿no es cierto?, darían por sentado la veracidad de sus palabras. No dudaríamos de ellas. Y es curioso porque en la Biblia hay una historia de una iglesia que no dudaba de las palabras del apóstol Pablo, no dudaba de su mensaje. De hecho, recibieron la palabra con toda solicitud, dice. Pero corroboraran que todo lo que el apóstol les enseñara estuviese a la luz de las Escrituras. Y eso es algo de lo que Dios quiere hablarnos hoy día. El mensaje se encuentra en Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11. Y dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si todo lo que le enseñaban, todo lo que les predicaban, era realmente acorde a las Escrituras. Y es un pasaje que me encanta. Es una iglesia que para mí es ejemplo. Nos muestra la actitud que el creyente debe tener en cada tiempo, en todos los tiempos, y obviamente hoy en día. Una iglesia humilde que amaba al Señor, que recibía la palabra, pero que no se dejaba influenciar por quien estaba delante, el instrumento, sino por el maestro, que era Dios, ¿no es cierto? Sabiendo que cada uno de nosotros somos utensilios de Dios, que somos el vaso de barro y que el barro no es el importante, sino el mensaje es el importante. Y no importa si era Pablo, si era Silas o quien fuera que estuviera por delante, ellos escudriñaban las Escrituras, porque el mensaje, es la palabra, era la base de esta iglesia, la iglesia de Berea. Y de esto Dios quiere hablarnos hoy día. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram son redes sociales masivas, mundiales. Son plataformas de comunicación en donde se comparte una gran cantidad de contenido, bueno, malo, tremendamente diverso. Y muchos de nosotros consumimos material de alguna de estas plataformas. Y es bien particular porque muchos cristianos, muchísimos, cada vez más, en particular jóvenes, ocupan más estas plataformas, pero para compartir el evangelio, para compartir la palabra, el mensaje, alabanzas, y así mucho contenido cristiano. Y este es lo particular, porque no es malo, de hecho al contrario, es bueno. Debemos nosotros predicar el evangelio, debemos masificar la palabra de Dios, y si hay plataformas que nos permiten hacerlo, hay que ocuparlo. Sería una negligencia no sembrar en un campo que está listo y preparado. Y esas son las redes sociales, campos llenos de almas necesitadas, en donde podemos compartir palabra, podemos enseñar, podemos compartir el evangelio por allí, y no es malo. Al contrario, repito,
Es bueno y necesario que se comparta el Evangelio. El problema es que, como en todos los casos y en toda la historia, en medio de todo el trigo hay cizaña. Hay contenido bueno y contenido malo. Todo bajo la categoría de cristiano. Mensajes que edifican y mensajes que destruyen. Doctrinas que se basan en la palabra, pero doctrinas que son doctrinas de demonios. Gente que aclara dudas y gente que confunde. Todo esto vamos a encontrar en las redes sociales. Está lleno de contenido cristiano, pero que las enseñanzas están lejos de acercarse a Cristo. Contenido bíblico que no tiene respaldo bíblico. Es bien particular porque cada vez es más y más este tipo de mensajes. Hay un evangelio light, un evangelio liviano, un evangelio fácil, un evangelio cómodo, un evangelio a medida, a gusto, que se predica en estas redes sociales. Y está lleno de particularmente jóvenes que lo hacen, que comparten falsas doctrinas, que comparten falsas enseñanzas. Hay un montón de falsos profetas, de predicadores que mienten, que engañan, que hacen mercadería. Está lleno, así también como de mensajes que realmente edifican, que personas que enseñan. Y este es el punto, que muchos de nosotros ocupamos estas redes para alimentarnos espiritualmente. Recurrimos a Facebook, Instagram, YouTube, TikTok para poder alimentarnos, para poder ver predicaciones, estudios, alabanzas, o nos conformamos incluso muchas veces con una imagen que tenga algún mensaje bíblico y cosas así. Incluso a veces ni siquiera son imágenes que resaltan la palabra de Dios, sino simples personas que se resaltan así y que por debajo, al pie de la letra, hay un versículo. Y nos conformamos con eso para nuestra vida espiritual. Y es una negligencia vivir alimentándonos de las redes sociales. Y solo de ellas, ¿sí? No está mal que busquemos, que sigamos a personas que comparten contenido cristiano en nuestras redes, que busquemos estudios, que busquemos predicaciones. Está bien. Es algo que hay que hacer. Llenarnos de contenido cristiano, porque el mundo nada bueno ofrece, pero ¿sabemos a quién seguimos? ¿Sabemos qué es lo que estamos escuchando? Porque no basta con que nos produzca cositas, con que nos haga sentir bien. La iglesia de Berea no fue, el apóstol Pablo les predica y dijeron, nos hizo sentir bien, entonces es de Dios, se acomoda a la palabra. No, la iglesia de Berea no importa lo que les hizo sentir. La Biblia ni siquiera nos da detalle de eso. Corroboraron de que todo lo que les enseñaban estaba acorde a la palabra de Dios. Los que tú sigues, el contenido que tú ves, los estudios, los predicadores, las alabanzas que escuchas, ¿se acomoda al mensaje bíblico? ¿O simplemente te gusta porque suena bien, porque se ve bien, porque está a la moda, o porque tiene muchos seguidores, o lo que sea? Incluso muchas veces está bien y no sabemos que está bien. Muchas veces sí es bíblico, pero no tenemos la menor idea de que realmente es bíblico. ¿Por qué? Porque no conocemos las Escrituras. Porque no la ponemos bajo el filtro de las Escrituras. No sé si alguien escuchó la frase alguna vez: dejen el colador en la casa. O alguna frase similar. Aludiendo a que a la iglesia no vamos a medir el mensaje, a colar esto sí, esto no, esto es de Dios, esto no es de Dios, porque debemos recibir la palabra completa. No sé si han escuchado, ¿no?, el mensaje, pero esa frase. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, nos encontramos que la Biblia nos dice algo por el contrario. Tengan siempre el colador en la mano. Siempre ocupen el colador. Fíjese lo que dice Tesalonicenses 1, capítulo 5, verso 21. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Esto, en pocas palabras, es: pasen todo por el colador. Y lo que sea basura se bota, y tengan lo bueno, reténganlo. Fíjese también lo que dice 1 de Juan en la traducción Dios habla hoy. Es tremendo. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. No es una exageración.
está lleno de falsos profetas. Falsos profetas no es solamente una persona de terno y corbata que profetiza cosas falsas. También son TikTokers, gente que está en Instagram, YouTubers, gente que sube videos a Facebook de doctrinas falsas, que engañan, que confunden, que usan la palabra a conveniencia. Todo eso son falsos profetas. ¿Por qué? Porque pretenden hablar en nombre de Dios, pero no provienen de Dios. ¿Y a qué se refiere cuando este versículo, 1 Juan 4:1, nos dice: pónganlos a prueba, hagamos lo que la iglesia de Berea hizo? Escuché un mensaje que estuvo lindo, pero la Biblia lo confirma. Una alabanza que estaba bonita, pero la Biblia respalda su contenido. Había un TikToker, un video que estaba re bueno el video, pero ¿la Biblia dice lo mismo? Eso es lo que nosotros debemos hacer. La Biblia, nuestro filtro, nuestro colador, todo debe ser puesta bajo su luz. ¿Por qué tanto hincapié en esto? Es porque la Biblia es la única fuente de fe que tenemos, es nuestra guía, nuestra norma moral. Y ella es la palabra de Dios. Allí encontramos la revelación de Dios para nuestra vida. Encontramos a Cristo. Y es nuestro sustento, nuestro alimento. Muchos han convertido las redes sociales en el refrigerador espiritual, que cuando les da hambre, sienten necesidad, en vez de recurrir a las plantas de Cristo, a la palabra, escudriñar, buscarlo en oración, meditando en Él, abren las redes sociales y se alimentan con fotos, con versículos, con alabanzas, con gente que comparte contenido. Y repito, en sí mismo no está mal, pero no debe ser nuestra única fuente de alimento. No, además, cuando no cuestionamos lo que recibimos, nos conformamos con estar sentados y dejar que nos alimenten como a niños pequeños. Como un niño que le dan comida y le dan y el niño no cuestiona qué es lo que está comiendo. Simplemente abre la boca y traga, come. Y nosotros no podemos ser así. De hecho, la Biblia no seamos como niños. Si no crezcamos, maduramos en el uso de la palabra, al escudriñarlo, alcanzar la estatura del varón perfecto, presentándonos delante de Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra de verdad, escudriñando las Escrituras, porque en ella encontramos vida eterna, y ellas dan testimonio de Cristo, porque ahí hay consuelo, aliento, porque es útil para nuestra salvación, porque es palabra de Dios, porque al abrirla escuchamos la voz de Dios que nos dice su amor, cuánto nos ama, cuánto nos anhela, cuánto entregó por nosotros y lo que espera, el camino a seguir. Pero, ¿conocemos la voz de Dios? Estas redes sociales son un arma de doble filo. Son este refrigerador, como decía, espiritual, al cual recurrimos de noche a alimentarnos y ya está, no hay más. Comemos eso y fue suficiente. Pero la palabra queda empolvada, nuestras rodillas están allí limpiecitas, no oramos, no buscamos, no anhelamos la palabra de Dios. Si mientras recorremos las redes sociales aparece algún contenido cristiano, bien, con eso me conformo. Si no aparece ninguno, será mañana. Pero no podemos vivir así. Entre tantas voces que escuchamos a diario, está lleno de voces en las redes sociales. ¿Somos capaces de reconocer la voz de Dios en medio de ellas? Porque Dios no tiene una multiplicidad de voces. Él habla por medio de su palabra. Y cada quien que dice hablar en nombre de ella debe ser expuesto a la luz de la misma, la palabra. ¿Somos capaces de distinguir la voz de nuestro Padre, de nuestro Pastor? Fíjese lo que dice Juan 10:27. En la traducción Dios habla hoy. Mis ovejas reconocen mi voz. La Reina Valera solo dice oyen mi voz. Pero esta traducción es más profunda todavía. Porque es un ejercicio de conocimiento, de comunión. No solo escuchar la voz, sino reconocerla en medio de tantas. Mis ovejas, hablando Cristo, reconocen mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Reconocemos la voz de Dios en medio de tantas voces? Tal vez muchos dirán, sí, la reconozco. ¿Estás seguro? ¿Cómo sabes que lo que estás consumiendo es bíblico si no consumes la Biblia? No podemos quedarnos con lo que los otros nos cuentan de la Biblia, cuando la Biblia ya está lista y dispuesta para nosotros.
Teniendo la palabra de Dios en la mano, a nuestro alcance, nos conformamos con lo que otros pueden decirnos de ella, más que lo que la misma puede darnos a nosotros. Está bien, necesitamos ser enseñados, disciplinados e instruidos, pero también necesitamos nuestro tiempo íntimo, privado, de devocional, en donde estudiemos, escudriñemos, anhelemos y busquemos el rostro de Dios en ellas. Dejar que Él nos hable a través de su palabra. Tener momentos de comunión íntima con el Padre. Que esta palabra nos haga meditar en nuestro diario, en el uso que le hacemos de las redes. No solo es para entretenernos, sino también podemos compartir y muchas veces alimentarnos, pero hay que tener cuidado con lo uno y lo otro, con lo que compartimos y con lo que nos alimentamos. Seamos como la iglesia de Berea. Escudriñemos y veamos si todo lo que recibimos y nos dicen está a la luz de la palabra. Por eso es importante estudiarla, amarla, anhelarla. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Con guardarla en el corazón. ¿Cómo evitaremos pecar? Con guardar su palabra en nuestro corazón. En medio de tanta oscuridad, ¿cómo podremos ver luz y lámpara es a nuestro camino? Lumbrera es su palabra. Anhelémosla con fervor. Reconozcamos la voz de Dios. ¿Y cómo reconocerla si no somos expuestos a su voz? La única manera de reconocer la voz es estar expuestos a su voz, a la voz de Dios, a la voz de Cristo. Y esa es escudriñando la palabra, escarbando, estudiando, leyendo, aprendiendo, pasando momentos de intimidad, corroborando que todo lo que nos digan está a la luz de la palabra. Y no simplemente tragar sin cuestionar, sin examinarlo todo para ser un poco más bíblico tal vez. Debemos escudriñar las Escrituras, amarlas y anhelarlas. Que el Señor les bendiga.